Vamos a hablar de la conducta PAS. La conducta PAS la vamos a aplicar siempre en cualquier tipo de incidente, en una emergencia, de manera genérica. Esto es como el ABC, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar una técnica a la hora de actuar en un incidente, en una emergencia. La conducta PAS se conforma de tres palabras. Lo primero, y lo que es más importante, que lo que tenemos que tener en cuenta, es proteger. Luego hablaremos de las partes y por qué es la importancia de la primera fase, ¿no? la fase de proteger. La siguiente fase hablaríamos de la zona del aviso, ¿no? De avisar. A quién tenemos que avisar, cómo tenemos que avisar. Y la última parte sería la parte de socorrer. Muchas veces se ha demostrado se ha visto que en diferentes tipos de incidentes se han producido mayores consecuencias se ha agravado las consecuencias del accidente porque ha fallado la conducta PAS. O bien porque en un tipo de incidente se ha ido directamente a atender a las víctimas sin tener en cuenta el entorno, los peligros, etcétera, sin haber avisado, etcétera. Entonces se han agravado las consecuencias de ese tipo de incidente. Entonces es importante siempre establecer este orden jerárquico. Proteger, avisar y socorrer. Antes de actuar incluso, ¿no? Antes de tener cualquier tipo de actuación por parte nuestra. Bien, vamos a hablar de lo que es el significado de proteger. El proteger, lo que es súper importante, siempre que cuando ocurre un incidente, cuando ocurre un accidente, es protegernos a nosotros mismos. O sea, lo que no podemos permitir es que el incidente vaya más. Y sobre todo lo que no podemos hacer es que nuestra vida, poner nuestra vida en peligro por no haber hecho una buena protección. Por ejemplo, todos tenemos como muy claro que en un accidente de tráfico, cuando nosotros presenciamos, lo primero que tenemos que intentar es ponernos en una zona segura, colocarnos un chaleco de seguridad, colocar el vehículo para evitar que pueda haber una colisión, etcétera. Pues eso mismo lo podemos traspapelar o lo podemos transportar al monte. Cuando ocurre un incidente, pues lo primero que tenemos que establecer es que ese incidente no vaya a ir a mayores, ¿no? Y que nuestra vida pueda correr peligro. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando ha ocurrido un incidente es evitar los peligros directos y lo que puede haber en el entorno. Por ejemplo, un árbol que ha caído y ha golpeado a un trabajador. Si ese árbol está inestable, yo no puedo colocarme debajo del árbol. Primero tendré que tener en cuenta otros tipos de factores antes de atender a la persona. Entonces, cuando estamos hablando de proteger, es súper importante tener en cuenta eso. Hay veces que es importante parar y luego actuar. Porque hay veces que cuando nosotros actuamos directamente ya es tarde. Cuando hemos saltado, cuando nos hemos introducido en un pozo, cuando hemos entrado en un espacio confinado, a veces puede ser tarde. Entonces es importante siempre parar, analizar y actuar, siempre en ese orden. Entonces, cuando ya hemos hecho estas partes, nos hemos protegido nosotros, hemos protegido el entorno, es cuando vamos a proteger a la víctima. Por ejemplo, con el ejemplo que he puesto antes, se ha caído un árbol, está en una zona inestable, pues hay veces que igual puedo proteger a la víctima, igual separando el peligro de la víctima o separando a la víctima del peligro para que no vaya más. Pero siempre teniendo en cuenta que hemos protegido primero nuestro entorno, nuestra vida, nuestra persona. Significado de avisar. Una vez que hemos hecho ya la primera parte de la conducta PAS, que es el proteger, vamos a pasar a la siguiente fase. La siguiente fase va a ser avisar. ¿A quién avisamos? Primero todo lo que esté alrededor, el entorno, a nuestros compañeros. Antes de avisar al 112 tenemos que tener en cuenta que todas las personas que están alrededor nuestra nos puedan ayudar y que sepan que ha ocurrido un incidente para que no se pueda grabar, para que cualquier compañero nuestro nos pueda ayudar, etc. Entonces es importante establecer, como hemos dicho en la parte de planificación, es importante que cada persona sepa lo que tiene que hacer. Entonces hemos activado el sistema de emergencia dentro de la zona de trabajo. ¿Cómo lo podemos hacer? Como comentaba antes, de una manera eficiente podemos utilizar un silbato. El silbato, la ventaja que tiene de utilizar el silbato es que si lo utilizamos solo para activar un sistema de emergencia entre los trabajadores, sabemos que si ha ocurrido un incidente, todos los trabajadores van a acudir hacia el punto de encuentro para poder ayudar en caso de incidente, poder poner las máquinas, la maquinaria en zona segura, etcétera, y empezar a iniciar ese plan de evacuación o ese plan de atención. Cuando ya hemos avisado al entorno, a los compañeros, ¿qué es el siguiente paso que vamos a hacer?
vamos a avisar. ¿A quién avisamos? Avisamos al 112. Como hemos dicho antes, el 112 SOS Deiak es un teléfono de emergencias en el cual se centraliza todo tipo de atenciones a través de un solo número de teléfono. Entonces, es importante la comunicación que damos, cómo la damos, establecer la zona donde estamos, la zona de las coordenadas donde estamos y el tipo de incidente que ha ocurrido. Es importante cuando transmitimos esta información, que transmitamos esta información con tranquilidad y aportar la máxima información posible. Si esta persona, la sintomatología que tiene esta persona, el tipo de incidente que ha sido, si la persona es alérgica, cualquier información que podamos dar al 112 va a ser siempre súper valiosa. Y siempre seguir las instrucciones que nos puedan decir desde el 112. Una vez que hemos protegido el lugar, nos hemos protegido nosotros, hemos protegido el lugar y hemos protegido a la víctima, hemos avisado a nuestros compañeros, hemos avisado al 112 el tipo de emergencia, ahora es el momento que vamos a socorrer, que vamos a ver cómo está realmente la víctima y vamos a intentar establecer unas pautas generales de actuación con la víctima. ¿Qué significa socorrer? Socorrer significa prestar los primeros auxilios hacia la víctima. ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Vamos a comprobar el nivel de consciencia, vamos a comprobar la respiración y vamos a comprobar las hemorragias vitales, que no tenga hemorragias vitales. Entonces, luego, en la parte de atención sanitaria, en la parte que hablaremos de la reanimación cardiopulmonar, vamos a ver cada una de estas partes y cómo lo tenemos que hacer. Pero lo que es importantísimo es eso, establecer la conducta PAS antes de cualquier tipo de actuación.